solamente les voy a decir que vean el video que dura 7 minutos y tomen datos, tomen apuntes, ¿ya? Del video. Yo lo voy a compartir el video también, pero el problema es que con el Meet no tenemos buena transmisión de YouTube, ¿ya? Entonces ustedes véanlo, sí, yo lo voy a pasar con imágenes y ustedes les estoy pasando el link, ambos grupos, para que puedan ver, ¿ya? Dura 7 minutos y es muy, muy bonito porque habla del ciclo celular. Yo voy a compartirlo también en pantalla, ya lo tengo listo, para que ustedes puedan ver. Y el audio lo pueden ir escuchando, ¿ya? De su celular, porque no, si es un problema con esto, no, este es. Tengo que... Listo. Ah, que estoy con pantalla, pues. Con pantalla es más fácil. Ya, con pantalla es todo. Estamos con un grupo y con el otro. Compartamos pantalla. Bien, todos estamos viendo lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces ambos voy a compartir la pantalla. Voy a presentar mi pantalla y vamos a ver entonces. Pero también voy a compartir aquí. Ya, perfecto, estamos compartiendo. Ok, ahora pues vamos a ver entonces este video que es muy bonito, que habla del ciclo celular. Bien corto, resumido, pero vayan viendo por favor los diferentes ciclos, a qué se llama ciclo G sub 0 y la participación de las ciclinas y de las CDK. Muy bien, entonces vamos a compartir. Tal vez el audio no va a ser bueno, como les decía, para ustedes, porque no van a escuchar el audio. No sé por qué el Meet es siempre un problema con lo del audio. ¿Ya? Pues vamos a comenzar.
Doctor, ahorita no se escucha nada. Sí, chicos, dígame. Lo estamos viendo No, sí les por digo, lo que les he dicho, chicos, es que solamente van a ver las imágenes. El Meet no permite compartir audio. Ese es un problema que tiene, ¿ya? Entonces les he dicho que vayan viendo las imágenes y en su celular vayan escuchando, digamos, el audio. Yo por eso les he pasado el link. ¿Por qué no vamos a compartir? ¿Cómo les diría? Eh, Solamente vamos a poder compartir imágenes en los videos porque audios no se escuchan siempre al MIT. Tiene esa limitante el MIT, ¿ya? Entonces, vayan escuchando con su celular y aquí en la pantalla pueden ir viendo las imágenes, por favor. Ok, chicos, déjenme un segundito, por favor, si quieren parar esto. Ok, ahí no. Perfecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, como han podido ver,
no sé por qué sigue cargando. Ah, ya. Ahora sí. Em, ok. Bien, chicos. Entonces, hemos visto todo lo referente al ciclo celular, ¿no? Muy sencillo. Como les decía, el problema con el Meet es ese, que no comparte bien con otros programas como Teams u otros. Se puede compartir mejor los de YouTube, los videos, ¿no? Pero aquí puedo compartir, pero el audio ese es el problema, ¿ya? Muy bien. A ver, les voy a hacer algunas preguntitas, porque esta es la última parte del tema 1. Ya vamos a entrar a ver el tema número 2. A ver, quiero hacerles las preguntas. Me pueden responder ambos grupos a través del chat o me pueden responder también habilitando su audio, ¿ya? La primera pregunta que quiero hacerles, ¿qué son las CDKs? ¿Qué significa CDK? A ver, ¿quién me puede responder? A ver, nadie está respondiendo. ¿Qué significaban las CDKs? Enzimas que regulan. Ya, pero ¿qué significa el término CDK? CDK. Exactamente, indica las CDKs. A ver, genes que codifican para sinasas. Muy bien. En realidad las CDKs, lo que han indicado que tenemos genes, ¿no? Que codifican para sinasas. Pero las CDKs son las sinasas dependientes de ciclina. Entonces, CDK ya viene el término C-sinasa, D dependiente de ciclinas. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué función cumplen las ciclinas? Muy bien, aquí dice Stephanie, ciclinas no, Abigail no, son más bien sinasas dependientes de ciclinas. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las ciclinas? ¿Ya? ¿Qué son las ciclinas, por favor? ¿Qué serían las ciclinas? Controladores del ciclo celular. Aniel dice que son proteínas. Muy bien, ambos están completos. Son proteínas que regulan el ciclo celular. Muy bien, ¿ya? Ambos han respondido. Son proteínas que se sintetizan durante esas fases y que regulan el ciclo celular. ¿Habrá un solo tipo de ciclina o son diferentes ciclinas para las diferentes fases del ciclo celular? A ver. Son diferentes ciclinas. Serían heterogéneas. Son diferentes Son ciclinas. diferentes ciclinas. Ajá. Muy bien, muy bien. Uno es Ya, muy bien, chicos. Está muy bien sus respuestas, ¿ya? Tengo una última pregunta. Quiero que me diga, ¿en qué fase se degradan las ciclinas? No, hay dos preguntas más que tengo. ¿En qué fase se degradan las ciclinas? Una vez estas ciclinas se van a degradar en una fase, una vez que ya han cumplido su función. Orellana me dice en la fase M. Muy bien. Abigail, Orellana Valquiria, me han dicho en la fase M, muy bien. En el otro grupo también Nicole, María Lidiana, bien, en la fase M, ¿ya? Entonces, estas preguntas, si bien son del video, son parte de la materia, ¿ya? Tienen que anotar porque les puedo preguntar lo que estoy preguntando hoy, ¿ya? Quiero que me digan qué sucede durante el ciclo G sub 0. ¿Sí? Todas las células tendrán una fase G sub 0, solo algunas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la fase G sub 0? A ver. La fase del ciclo celular. A ver, es la fase G sub 0, pero tenemos G1, ¿verdad? Tenemos la S, tenemos G2
¿verdad? Y aparte, ahí como a un ladito tenemos la G sub 0. ¿Qué ocurre en la fase G sub 0? A ver, Stephanie dice, es un periodo donde la célula está en un estado vegetativo, en un estado, digamos, como una especie de dormancia, ¿no? Exactamente. En este caso es decir que la célula está fuera del ciclo celular, ¿no? Está como estancado, o sea, no está en el ciclo celular, ¿correcto? No está en el ciclo celular. Muy bien, a eso se refiere. Hay algunas células que pueden estar, aquellas que se multiplican después de mucho tiempo, entonces durante bastante tiempo pueden quedarse en el ciclo G sub 0. ¿Ya? Bien, ¿qué ocurre, última pregunta, durante la fase S del ciclo celular? La síntesis de ADN, la duplicación de los cromosomas. Perfecto, ya, muy bien, me han dado ejemplos. Muy bien, chicos, en el caso de las células en G sub 0, ¿no? Bien, durante la fase S, el ADN se replica. Perfecto. El ADN se replica en la fase de replicación del ADN. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos con la citocinesis? La citocinesis es cuando de una célula se dividen a dos células hijas. Perfecto. Entonces, cuando a partir de una célula tenemos la división en dos células hijas, ¿ya? Muy bien. Entonces, como han podido ver, este video explica muy bonito el ciclo celular. Era la última parte del tema número 1, ¿sí? Ahora, vamos a pasar, ya les he hecho las preguntas, esas mismas preguntas podrían estar en su examen. He visto que han comprendido el video, está muy bien. Y ahora vamos a pasar al tema número 2. ¿Ya? El tema número 2, estoy compartiendo con todos, como estamos ya con pantalla compartida, el tema número 2. Y voy a hablar el tema 2 como material genético. Después de que yo avance una parte, también vamos a ver un video de la historia de cómo se ha descubierto el ADN. Bien, entonces, vamos a presentar. A ver, tal vez voy a grabar. Espero que no se nos corte. Vamos a grabar. Grabo con un grupo es suficiente, pues no es necesario con nosotros que estamos presentando con. Ok, bien. Entonces, nuestro tema número 2 se refiere al DNA como material genético. Pues vamos a hablar aquí de cómo, primero, se ha descubierto que el ADN era el depositario de la información genética. ¿Eh? Bien, entonces, para esto vamos a hablar de lo que es el dogma central de la genética molecular. Es decir, ¿cuál es el fundamento, el principio de la genética molecular, de la biología molecular, ya que es el mismo dogma? Cuando hablamos del dogma central, nos vamos a referir a 3 procesos, pero además de las moléculas involucradas en esos 3 procesos. ¿Sí? Vamos a hablar primero de lo que es la replicación. Entonces, el dogma central está formado por 3 procesos. Replicación del ADN, transcripción, síntesis del ARN y la traducción. Estos son los 3 procesos, como el fundamento, la base de la biología molecular, y por supuesto las moléculas involucradas. ¿Cuáles son estas moléculas? El ADN, el ARN y las proteínas. ¿Se acuerdan que habíamos indicado que la biología molecular trabaja con 2 tipos de
macromoléculas. Ácidos nucleicos, que van a ser ADN y ARN, y proteínas. ¿Ves? Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos sitios? La replicación ¿quién se replica? El ADN, ¿no es cierto? Vamos a explicar ahorita el concepto. Bien, ¿quién se va a transcribir? A partir de una parte del ADN se transcribe el RNA mensajero y también otros tipos de RNAs. Este RNA mensajero lleva la información para la síntesis de proteínas. Sabemos que esta síntesis de proteínas se llevan a cabo en los ribosomas. Entonces, los tres procesos son replicación, transcripción y traducción. Las moléculas involucradas, ADN, ARN y proteínas, que en última instancia son los objetivos de estudio de la biología molecular. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de detalle estos tres procesos, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia de lo que viene a ser entonces también la replicación y la expresión. En esta parte del gráfico vamos a encontrar el concepto muy bonito, muy sencillo de lo que es la replicación. Y podemos decir que la replicación consiste en copiar el ADN cromosómico progenitor para formar dos moléculas de DNA hijas con idéntica secuencia, ¿ya? En la replicación, ¿quiénes participan? Necesitamos como sustrato los DNTPs. Necesitamos, o sea, desoxinucleótidos trifosfato. Necesitamos la participación del DNA parenteral, ¿no? El DNA molde, fuente de información, y necesitamos la participación de enzimas. De estas, bueno, todas son importantes, pero la elemental, la más importante, es la DNA polimerasa. Además de la DNA polimerasa, requerimos la participación de enzimas como las primasas, las telomerasas, ¿ya? El producto es tener un DNA, o sea, a partir de una molécula, dos moléculas con idéntica secuencia, ¿ya? Ese es el proceso de la replicación. El ADN lleva la información, ¿sí? Ahora, es la transcripción. Importante, dice, reproducción precisa en forma de RNA de parte del mensaje genético contenido en el DNA. Es decir, no se va a transcribir nunca todo el RNA. Se transcribe parte, ¿sí? Parte del DNA. Al menos en las células eucariotas solo se transcribe, bueno, en todo, solo se transcriben las regiones génicas, aquellas que llevan información, ¿ya? ¿Quiénes participan en la transcripción? Ribonucleoproteídos, nucleótidos trifosfatos, el DNA, no se olviden que se van a transcribir genes, y participa la RNA polimerasa. Pero además de la RNA polimerasa, hay otros factores de transcripción, ¿ya? Otras enzimas que también se llaman transcriptasa y además muchas proteínas que son factores de transcripción. ¿Cuál va a ser el producto? ¿Sí? Se van a transcribir RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosómico. Los productos de una transcripción son diferentes tipos de RNAs. De estos, ¿quién va a llevar la información de una proteína? Va a codificar la secuencia de los aminoácidos para una proteína, es el RNA mensajero, ¿ya? Entonces, ¿qué es la traducción? Síntesis de proteínas con una secuencia específica de aminoácidos, una secuencia de aminoácidos sobre
la base del mensaje genético en forma de codones o tripletes en el RNA mensajero. Pero en la traducción van a participar los 3 tipos de RNAs. ¿Sí? El RNA de transferencia, que se encarga de llevar los aminoácidos hasta los ribosomas, el RNA ribosómico, que es parte de los ribosomas, y por supuesto el RNA mensajero, que es el que lleva la información genética. Bien, ahora, ¿dónde se realiza esta traducción? Se realiza en los ribosomas, ¿no? Que está constituido por parte de RNAs y por supuesto van a participar como se llaman moléculas de transferencia, los RNAs de transferencia, van a participar los RNAs de transferencia y pues aquí tenemos los RNAs y además van a participar, por supuesto, y además de las enzimas, van a participar algunos factores de traducción. ¿Ya? ¿Cuáles son las enzimas más importantes? Primero, la aminoacil RNA de transferencia sintetasa, que es una enzima. La peptidil transferasa, que es una ribosima. No es una enzima, sino es un RNA con propiedades catalíticas, ¿ya? Que es el que se encarga de formar el enlace peptídico, que lo veremos a detalle cuando veamos traducción. Por supuesto, como sustrato los aminoácidos, el RNA mensajero que va a llevar la información para la secuencia de los aminoácidos y el producto va a ser un polímero. Estos 3 procesos, ¿sí?, van a constituir el dogma central de la biología molecular. Ahora, importante, el ADN es el que lleva la información. ¿Quiénes van a expresar esa información del ADN? Se va a realizar a través del RNA mensajero y las proteínas. Por lo tanto, los procesos involucrados en la expresión génica son la transcripción y la traducción, ya que el DNA se expresa a través del RNA, ¿no? El RNA lleva la información para la síntesis de proteínas. Recuerden entonces, los 2 procesos involucrados en la expresión génica son transcripción y traducción. ¿Bien? Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la historia, de cómo se ha descubierto que el ADN es el material genético. Se dice que hay 3 aspectos que ponen de manifiesto el papel de los ácidos nucleicos en la célula y en especial al ADN como el portador de la información genética, como el depositario de la información genética. ¿Ya? Estos 3 antecedentes son los antecedentes experimentales, las características generales, ¿no?, sobre el ADN y del genoma, y también las rutas de transmisión de la información genética. Entonces, antecedentes experimentales, características generales del ADN y del genoma, y también las rutas, eso anoten porque no está, las rutas de transmisión de la información génica, es decir, transcripción y traducción, ¿ya? Entonces, todos estos antecedentes han permitido entender que el ADN es el material genético, ¿sí?, es el que lleva la información. Bien, ahora, vamos a ver que el conocimiento de este material genético se dio hace muchos años atrás, ya más o menos por los años 1940. ¿Ya? Entonces, ya se inició el conocimiento que en el núcleo había
una parte ácida que la llamaron nucleína. ¿Sí? Ya se conocía la presencia de los ácidos nucleicos, ¿no? Que hoy se reconoce como ADN. En ese momento le llamaron nucleína. Y tenía una parte básica denominada proteína, ya que en las eucariotas, las proteínas están unidas a los ácidos nucleicos. Entonces, esto era un primer dato, ¿no? Sin embargo, la estructura se conoció a mediados del siglo XX, cuando se demostró que el DNA era componente cromosómico, depositario de la información genética. ¿Ya? ¿Cuándo se comenzó estos estudios? En el año 1944, los profesores MacLeod, MacLean y McCarthy hicieron una investigación sobre la transformación bacteriana, que fue como un inicio para conocer quién llevaba la información genética, quién llevaba la información o quién codificaba, si quieren, las diferentes proteínas. Este estudio es originalmente de la transformación de una bacteria. Cuando una bacteria se convierte de bacteria no patógena en patógena, es decir, de avirulenta en virulenta. ¿Por qué se convierte? Porque se ha transformado. ¿Ya? Pues vamos a explicar ese trabajo muy bonito que realizaron en el año 1944 estos profesores. ¿Ya? Miren, todos sabemos, conocemos nosotros Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae virulento tiene una cápsula. Cuando nosotros tomamos un cultivo de esta bacteria virulenta y colocamos al ratón, el ratoncito va a morir con neumonía, ¿no? Va a morir con neumonía. Muy bien. Por otra parte, si nosotros tomamos una cepa avirulenta de Streptococcus pneumoniae que no tiene cápsula, y le colocamos al ratón cultivo de la bacteria, ¿sí? El ratón no muere, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cepa avirulenta. Bien, ¿qué ocurre? Entonces, el otro camino, eso fue primero los experimentos. ¿Qué hicieron luego? Tomaron este cultivo con cepas virulentas y lo calentaron. Por calentamiento, la bacteria muere, ¿verdad? Entonces, calentaron estas bacterias y las bacterias virulentas estaban muertas. Entonces, tomaron este cultivo de las bacterias virulentas muertas, colocaron al ratón y claro, como la bacteria virulenta está muerta, el ratón no muere. ¿Ya? Pero ocurre algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? Miren, mezclaron las bacterias avirulentas vivas, ¿sí? Es un cultivo de estas bacterias, con bacterias virulentas muertas. ¿Bien? Es claro, no virulentas con las virulentas, pero muertas. Esta, tomaron una parte de este cultivo, inyectan al ratón, ¡oh! Y el ratón muere. ¿Y qué pasó? Sí, pues la bacteria virulenta y he puesto a la bacteria virulenta muerta, ¿qué el ratón muere? Una pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí vieron que lo que ocurrió es que, todavía no, ocurrió que esta bacteria avirulenta se convirtió en bacteria virulenta. ¿Por qué? Porque se ha transformado en bacteria virulenta. ¿Por qué? Porque el DNA de la avirulenta ha logrado ingresar en estas bacterias avirulentas y pues han codificado, han generado, etcétera, las enzimas involucradas en la producción de la cápsula.
Entonces se transformaron de avirulentas en virulentas, ¿no? Porque captaron el ADN de esas bacterias, de las bacterias virulentas muertas. La pregunta era, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? ¿Quién lleva esa información para que la bacteria, aquí, ¿no? ¿Quién lleva la información para que la bacteria, pues, virulenta se convierta ahora en virulenta? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, aquí tenemos estas bacterias. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Tomaron la bacteria no virulenta o avirulenta, si quieren, y colocaron el DNA. Dijeron, algo pasa. Separaremos proteínas y también separaremos el ADN de la bacteria virulenta. Separaron el ADN, colocaron en contacto con la bacteria no virulenta y vieron, esta bacteria avirulenta se transformó en virulenta. ¿Por qué? ¿No es cierto? Este DNA, pues, ingresó dentro de la célula virulenta, llevaba la información para que se puedan generar las proteínas involucradas en la producción de la carne. Por lo tanto, se volvieron virulentas. ¿Bien? Conclusión. ¿Quién llevaba la información? ¿Quién llevaba los genes para que se codifiquen las proteínas? ¿Era él? Bien. ¿Bien? ¿Verdad? Pues el ADN es el que lleva la información. ¿Bien? Ese fue un primer estudio. Más adelante, ya en el año 1952, dos profesores, Hersey y Chase, ya trabajaron con virus y bacterias. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues iban a trabajar con bacteriófagos, que son un tipo de virus DNA. ¿Ya? Bueno, ya también en esa época se conocían pues los compuestos o las moléculas o las sustancias radioactivas. Ustedes saben que los virus son pues partículas muy sencillas, formadas por la proteína, que es la cápsula, la cápside, se encuentra la proteína, ¿no es cierto? En el interior se encuentra el ADN, el genoma, en este caso del fago, ¿ya? Que se va a encontrar el ADN. Entonces, ¿qué hicieron? Marcaron con radioisótopos. En uno de los ensayos marcaron el fósforo, ¿sí? Del ADN. Miren que los ácidos nucleicos tienen fosfato. Los marcaron el fósforo del ADN con fósforo 32. Por el otro lado, en el otro experimento, marcaron la proteína con azufre 35, ¿no? Por lo tanto, volvieron radioactiva toda la cápside. Muy bien, lo que hicieron es colocar dos ensayos diferentes, ¿verdad? Hicieron es colocar este fago en contacto con la bacteria. Estaba con el ADN marcado y por otra parte, el que tenía la cápside marcada. Dejaron en contacto y, bueno, ambos iban a dejar su material genético. Pero no sabíamos todavía, ¿sí?, si era la proteína. La pregunta era, ¿será la proteína la que lleva la información o será el ADN? Esa era la pregunta que tenía. Entonces, ¿qué se hizo? Dejaron en contacto, ¿verdad? Y posteriormente permitieron, claro, que seguramente el virus se multiplique, y llegaron después de un tiempo, ¿sí? Lo que hicieron fue llevar a un proceso de centrifugación y buscaron dónde se encontraba la radioactividad. En este caso, paremos este primero, ¿ya? En este caso, entonces, vieron que en el sobrenadante se encontraba la radioactividad. Entonces, ¿qué significaba? Que la proteína no ha entrado dentro de la bacteria, porque en el sedimento se encontraban las células bacterianas. ¿Sí? Entonces, la proteína no ha entrado dentro de la célula.
Entonces, la proteína no es la que va a llevar la información para que se multiplique el virus, ¿no? Primera conclusión. Por el otro lado, centrifugaron, ¿verdad? Y vieron pues, que la radioactividad se encontraba en la célula bacteriana. Ah, entonces, ¿qué significaba? Que el ADN que estaba marcado radioactivamente es el que llevaba la información, ¿no? De información de qué? Toda la información, pues para que la bacteria, o para que el virus se pueda multiplicar. Entonces, ¿qué molécula, qué parte del virus llevaba la información? ¿Quién era quién era la fuente de información? El ADN. Un dato muy, muy importante. ¿Ya? Estos dos antecedentes experimentales llegaron a concluir, ya sabemos entonces cuál es la molécula que lleva la información, es decir, que lleva los genes. Los genes que va a codificar proteínas, en ese momento era solamente codificaba proteínas. Ya sabemos qué es el ADN. Bien, entonces, sin embargo, aparte de esto, pues habían físicos, químicos, habían expertos en difracción de rayos X y varios otros investigadores que se ocuparon de ver otras características ya estructurales de la molécula. Entonces, sabe que el verdadero inicio de la biología molecular moderna constituyó la propuesta de estructura en doble hélice formulada en 1953 por James Watson, que era un genetista americano. Este es Watson, muy joven en ese momento, hace poco ha muerto. Y Francis Crick, que era un físico inglés. ¿Ya? Los dos han ganado el premio Nobel. Sin embargo, siempre se habla de la gran investigadora olvidada, una experta, una química orgánica, experta en difracción de rayos X. Gracias al trabajo de Rosalind Franklin, ¿sí?, se supo que el diámetro del ADN era de 2 nanómetros. ¿Ya? Pero lastimosamente, Rosalind Franklin murió muy joven, a los 36 años, ¿ya? ¿Por qué? Ya, seguramente porque trabajaba con rayos X, pues murió con cáncer. Y cuando en el año 1963 les dieron el premio Nobel a Watson y Crick, ella había muerto. Y no se puede dar un premio Nobel a una persona ya fallecida. Bueno, y ha habido otras personas más que han contribuido al conocimiento del ADN. Voy a avanzar un poquito más y después les voy a mostrar un video muy bonito de qué otras personas han participado en estos estudios. Ha sido un trabajo realmente increíble, un trabajo muy grande. Entonces, en ese momento, pues, Watson y Crick reunieron toda la información que se disponía en ese momento sobre el DNA. ¿Qué establecieron? Dijeron, sabemos, el DNA es el material genético, es el que lleva la información. El ADN es una molécula, era una molécula muy larga, compuesta por una cadena de nucleótidos, desoxirribosa, más grupos fosfato y bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas eran las siguientes. Entonces, el ADN contenía las 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Los datos de difracción de rayos X, que había sido trabajado por Rosalind Franklin, señalaban un diámetro de 2 nanómetros del ADN, con 2 periodicidades, una de 3,4 nanómetros, después les voy a explicar, ¿ya? Cuando da una vuelta completa, y otra de 0,34 nanómetros. Aceptaban las reglas de Chargaff. ¿Qué dice Chargaff? Que la adenina se une a la timina y que la citosina se une a la guanina a través de puentes de hidrógeno.
Esas fueron las principales características, pero fue pues un hecho histórico. Y este año, o sea, a partir de este momento, nació ya como ciencia la biología molecular. ¿Ya? Y ahora pues ha avanzado increíblemente, especialmente gracias a los avances tecnológicos. ¿Sí? Ahí tenemos entonces algunas características de, de las reglas de Chargaff. La adenina se une a la timina y la citosina a la guanina y lo realizan a través de puentes. Y que el DNA es una doble hélice enrollada a la derecha. Bueno, que también se acuerdan que les dije, en ese momento dijeron, tiene un diámetro de 2 nanómetros, una periodicidad, esto es todo un periodo, una periodicidad de 3,4 nanómetros, ¿ya? Ahora se sabe que es 3,54. Y la distancia entre base y base es de 0,34 nanómetros, ¿no? Eso se mantiene, ¿bien? Bien, ahora, vamos a ver un poquito más esto y luego vamos a ver este video de la historia que me gusta bastante y hablaremos del genoma. Cuando hablamos del genoma, la palabra genoma viene de la palabra gen, que significa origen, ¿no? Génesis, el origen, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el genoma? Es el patrimonio genético de un organismo, pero podemos decir mejor que es el conjunto general de material genético, tanto nuclear como extranuclear, codificante o no codificante. Es todo el material genético que tiene una célula. ¿Sí? En el caso de las eucariotas, el que se encuentra en el núcleo y el que está en los. En el caso de las células procariotas, el que está en su cromosoma, tenemos genoma cromosómico y el que se encuentra en los plásmidos extra cromosómico. ¿Ya? Entonces, todo ese conjunto de material genético, codificante y no codificante, nuclear, extranuclear. ¿Ya? Ahora, importante, en realidad todos los seres vivos tienen su genoma constituido por DNA. ¿Ya? Todos los seres. ¿Ya? Por otra parte, los virus que no son seres vivos, ¿verdad? Pueden tener su genoma en forma de ADN o también puede ser RNA. Hay virus DNA y hay virus RNA, ¿no? Hay diferentes. Entonces, solamente en el caso de los virus podemos tener un genoma que sea DNA o que sea RNA. Pero los seres vivos siempre van a tener su genoma en forma de ADN. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la función del genoma? El genoma de procariotas o eucariotas cumple siempre la misma función, ¿ya? Que es de servir como un depósito replicativo de información. Entonces, ¿qué es lo que lleva la información? Es un depósito replicativo de información. Es muy importante entender de esta manera. ¿Ya? Y vamos a ver. Tenemos esto más. Ya. Y vamos a ver algunas características, ¿no? Aquí tenemos una célula eucariota y aquí tenemos una célula procariota. Ya les había indicado que cuando hablamos de células eucariotas, nos referimos a los animales, plantas, levaduras y hongos. Todos estos tienen, pues, en la célula eucariota que tenemos un núcleo, ¿no? Un núcleo donde se encuentran los cromosomas lineales, son lineales, y pues se van a encontrar normalmente como cromatina. Ahora, aquí tenemos este DNA que se encuentra en el núcleo, se denomina genoma nuclear, ¿ya? Entonces, este genoma nuclear va a tener parte codificante y no codificante. Además, en las células eucariotas
en los animales tenemos las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias también hay un ADN, entonces mitocondria, que es circular, ¿ya? A diferencia del nuclear, que es lineal. ¿Ya? Bueno, en plantas, además de mitocondrias, tenemos un DNA de los cloroplastos. Esta es una característica en las eucariotas. Ahora, en caso de procariotas, ya les había mencionado, como son células muy simples, tenemos normalmente un DNA cromosómico que es único, un solo cromosoma, ¿no? En el caso de las eucariotas tenemos varios cromosomas, ¿sí? Tenemos un solo cromosoma y además de tener este cromosoma que está súper enrollado y es circular también en las bacterias, tenemos un ADN extracromosómico, también circular, que se encuentra en los plásmidos de las bacterias. Bien, ahora, entrando pues, un poquito más en detalle de las características de los genomas de procariotas y eucariotas. Ya lo había mencionado, pero vamos a recalcar para que quede claro. El genoma de procariotas es un tamaño pequeño y ya les había indicado, es un cromosoma único circular, localizado ¿dónde? En el se ubica en la zona denominada, generalmente central, en una zona nuclear o nucleoide. No tiene una membrana delimitante porque no tiene núcleo, ¿verdad? Y además va a poseer una pequeña cantidad de material genético extra, que son los plásmidos, que también son circulares pequeños y además se caracterizan porque tienen una replicación autónoma. Tienen una replicación autónoma. Por otra parte, tenemos en el genoma eucariota. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos el genoma del núcleo, que normalmente son varios cromosomas lineales, y tenemos también en los organelos. En el genoma nuclear lo vamos a encontrar como cromatina, material disperso en la interfase, asociado siempre a proteínas, se encuentran como nucleoproteínas, y en los cromosomas, que solamente lo vamos a encontrar durante la metafase, es decir, muy compacto. Durante la división, entonces, ambas formas están formadas por moléculas lineales, no circulares. Son muy largas y se encuentran pues enrolladas en proteínas. En las proteínas denominadas histonas. Y luego vamos a ver que hay otras variantes, pero normalmente se encuentran como núcleo proteína. Ahora, en el caso, me faltaba ver esto, ya. Otra cosa que tenemos además en los organelos, ¿no? En la mitocondria, les había indicado, de las células animales, mitocondria y cloroplasto en las células vegetales. Este DNA de los organelos es pequeño y es circular. Muy bien. Ahora, fíjense que la parte codificante en eucariotas es minoritaria, específica en forma de genes. Entonces, si bien tenemos un DNA muy largo, muy complejo, solo una pequeña parte lleva los genes en las eucariotas. Varía en el caso de las mitocondrias, otra cosa, que luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero en general, en un genoma nuclear, una pequeña parte es codificada, ¿ya? Entonces, estos genes contienen la información necesaria para dar lugar a productos génicos, ¿ya? Si los productos de los genes, ¿quiénes son? Primero proteínas y luego RNAs, porque además de existir genes para el RNA mensajero, que es el que va a codificar las proteínas, también hay genes para el RNA ribosómico y para los RNAs de transferencia.
Por lo tanto, ¿sí? Los productos génicos son RNAs y proteínas. Antes se hablaba solo de proteínas. ¿Bien? Ahora, esta parte génica son responsables pues de toda la información del celular, de todas las características morfológicas y por supuesto de muchas de las claves del comportamiento humano, puesto que del comportamiento humano y de todos los organismos, ¿verdad? Porque en este DNA, en nuestros genes, está toda la información de lo que nosotros somos como seres vivos, ¿verdad? Y de todos los otros seres vivos, ¿ya? Bien, ahora, entonces, en el DNA, en el genoma eucariota, tenemos, y esto lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, tenemos DNA de copia única, es decir, son zonas del DNA donde no es la misma, ¿no? Son genes de copia única, es decir, no se olviden que son dos hebras, ¿ya? Son genes de copia única, la parte codificante, que es la parte génica, y la parte no codificante extragénica. ¿Se acuerdan que les había indicado, que hemos indicado que el genoma es todo el material genético, codificante y no codificante? A la parte codificante se llama génica, parte génica o génica. La parte no codificante se dice extragénico. ¿Bien? Ahora, tenemos DNA de copia única en el genoma, también DNA repetitivo. En el otro tema vamos a ver, es muy bonito entender qué tipos de DNA repetitivo tenemos, ¿ya? Este DNA también va a ser codificante, ¿sí? Cuando va a llevar genes, y no codificante. Es codificante génico, no codificante extragénico. Entonces, con esto nosotros habíamos visto un poco estos conceptos de un poco, primero, de lo que viene a ser entonces el genoma eucariota. Primero estamos hablando del genoma nuclear, ¿ya? Del genoma nuclear, que lo vamos a dividir en génico y extragénico. Aparte, tenemos el genoma de los organelos en las eucariotas, que son, ya habíamos dicho, cloroplastos y mitocondrias. ¿Qué característica tiene? ¿Se acuerdan de la imagen donde habíamos visto que este genoma extranuclear de los organelos es circular también, es pequeño y circular, con diferencias, ¿ya? Entonces, organizados en cromosomas circulares, al igual que en las procariotas. Muy bien, fíjense, ¿qué característica tiene? El genoma de organelos, mitocondrias en animales, mitocondrias y cloroplastos en plantas, se dice que posiblemente sea un vestigio del cromosoma de bacterias arcaicas que accedieron al citoplasma de eucariotas primitivos. Entonces, y se ha confirmado prácticamente, miren que estos organelos, mitocondrias y cloroplastos, fueron en algún momento bacterias, y por eso tienen ese DNA circular. Claro que con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Pero que por eso es que tiene una doble membrana, ¿ya? Tiene un DNA circular, tiene mesosomas, como si fueran mesosomas, la membrana interna de las mitocondrias. De esa manera se dice que en algún momento estos organelos fueron bacterias. Y se cree que la mitocondria que aporta energía surgió al acumularse oxígeno en la atmósfera. Ahora, ¿no es cierto?, sabemos que cumple una función en el transporte de electrones, en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa. Todas esas funciones posiblemente han sido desarrolladas posteriormente cuando apareció oxígeno en la atmósfera. Ha habido una adaptación, ¿ya? Pero es bien interesante porque en las mitocondrias, además de este cromosoma pequeño, circular,
tenemos de este ADN circular pequeño, tenemos también ribosomas pequeñitos, como el de las bacterias, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, entonces se cree que con el tiempo la mayoría de los genes procarióticos incorporaron al genoma eucariota, ya que ahora tienen muy poca información. Las células animales poseen un número variable de mitocondrias. El número de mitocondrias por cada célula no es una sola, puede haber 100, 200, puede haber hasta 100.000 mitocondrias. ¿De qué depende? De la actividad que realiza cada célula, ¿no? Es variable. El cromosoma mitocondrial, como ya les dije, es bicatenario, es circular y, a diferencia del genoma nuclear, casi todo el DNA mitocondrial es codificado. Prácticamente un casi 94% es codificado. Entonces, los genes están muy seguidos. Todos se expresan, a diferencia del genoma nuclear. Aquí podemos ver, en el caso del cromosoma mitocondrial humano, tenemos un total de solo 37 genes, ¿sí? 2 para el RNA ribosómico, 22 para los RNAs de transferencia, y tenemos solo 13 genes para proteínas. Esto supone, estas proteínas solo cubren el 5% de las necesidades de la mitocondria. Se supone que el resto de las proteínas van a ser codificadas por el DNA del núcleo, ¿ya? Por el DNA del núcleo. Muy bien. Ahora, vamos a terminar con esta tablita y luego vamos a ver el video. Bien, entonces, miren, en esta tabla podemos ver unos datos muy importantes del genoma humano, ¿sí? Recuerden que tenemos genoma nuclear y genoma mitocondrial. Y vamos a ver las diferentes características. El tamaño, primero, el núcleo es muy grande, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces, en total, 6.6 por 10 a la 6 kilobases. El genoma mitocondrial solo tiene 16,5 kilobases, es pequeño, ¿no? Comparado con el nuclear. El tipo de DNA, en el caso del núcleo, es un genoma lineal, de doble hebra. En el caso de la mitocondria, ya lo dijimos, es circular y también de doble hebra. El número de cromosomas nuclear tiene 23 distintos cromosomas, 2 copias, ¿no? En total tenemos 46 cromosomas. En la mitocondria tenemos un solo cromosoma, pero con decenas de copias. Es decir, lo que tenemos es un DNA, pero, fíjense, un DNA circular, pero lo que tenemos son varias mitocondrias. El número de mitocondrias va a variar desde 200 a 10 a la 5. Estamos hablando de 100.000 mitocondrias por célula. Varía dependiendo del tipo de célula, ¿ya? Ahora, presencia de nucleosomas con proteínas asociadas, ¿ya? Presencia de nucleosomas primero, ¿ya? Sí, hay nucleosomas. El nucleosoma es el ADN unido a proteínas, ¿ya? El nuclear tiene, ¿se acuerdan que les indiqué? La mayoría son nucleoproteínas. El caso de la mitocondria no está unido a mitocondrias, al igual que las bacterias. Proteínas asociadas, en el caso del DNA nuclear, tenemos varias histonas,
no estudia. ¿Ya? En cambio, la mitocondria está libre de proteínas, porque no tiene proteínas asociadas. Solo estarán unas cuantas, que son las enzimas, factores, etc. DNA codificante. ¿Se acuerdan que les dije que solamente de un 3 a un 5% es codificante? Una muy pequeña parte del DNA nuclear lleva información, ¿ya? En cambio, en la mitocondria casi todo es codificante. 93 o 94% es codificante, lleva información. El DNA repetitivo es abundante, aproximadamente 30% es repetitivo y un 70% es no repetitivo. En el caso de la mitocondria, prácticamente no hay DNA repetitivo. No hay DNA repetitivo. Número de genes. En el genoma humano se conoce que puede haber desde 65.000 hasta 100.000 genes. ¿Sí? Y en el caso de la mitocondria, ¿se acuerdan que hemos indicado 37? 2 para el RNA ribosómico, 22 para el RNA de transferencia y 13 para proteínas, ¿no? Cubriendo solo el 5% de las necesidades de la mitocondria. Densidad de genes, un gen cada 35 a 50 kilobases. En cambio aquí es prácticamente lado a lado, un gen cada 0,45 kilobases. ¿Bien? Ahora, presencia de intrones en los genes. ¿Qué es el intrón? ¿Ya? Los intrones es un DNA no codificante dentro del mismo gen. Ese es un intrón. DNA no codificante dentro del gen. ¿Quedó claro, verdad? En cambio, en la mitocondria prácticamente no tenemos intrones, porque casi todo es codificado. ¿Ya? Todo es codificado. Bien, hasta aquí si tienen alguna pregunta, si tuvieran alguna pregunta hasta aquí, entonces, ahora chicos, voy a dejar de grabar para pasarles, para que podamos ver el video mientras ustedes me... Porque quiero tener el video completito de la clase, sin mucha interrupción. Entonces, ya, ahora sí, podemos entrar a una ronda de preguntas y luego veremos el video. Voy a estar sacando el link del video, que es cortito igual. Dura, a ver qué tiempo dura. 8 minutos también. Mientras vayan haciendo sus preguntas, sus dudas, pues... muy bien. Ya. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Qué es kilobase? Muy bien. Kilobase nos referimos al número de pares de bases. ¿Ya? Normalmente, cuando hablamos del tamaño de un ADN, se habla en función del número de bases. Kilobase significa 1000 pares de bases. ¿Ya? Quiere decir, kilobase, 1000 pares de bases. El tamaño del ADN se explica en función del número de pares de bases. ¿Ok? Eso sería Claudia. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó claro, Claudia? Ya, ok, muy bien. Bueno, pasaremos entonces, ambos grupos, yo voy a compartir el video y también les voy a pasar el link, claro. ¿Dónde está? Les estoy pasando el link. Ay, mira, sí me... Ay. Ya, ahora sí. Ya les he pasado el link a un grupo y vayan entrando mientras yo también voy a ir compartiendo la pantalla, ¿ya? Entonces, a ver, es un video bien, bien bonito, me gusta mucho.
El problema es que eso del sonido con Meet, es el único problema que tiene este Meet, no permite escuchar. De todas maneras, voy a quitar. Bien, siempre con audífono, ok. Vamos a compartir la pantalla como siempre y vamos a ver. Habla un poco de la historia, ¿sí? Del ADN. Es lo que acabamos de ver en realidad en la clase. Bien, comenzamos. Vamos a la información. Experimento de reflejo.
Dice, vas a echar la Ya, eso ya los modelos de ADN. Vamos a ver la siguiente clase, chicos, cuando ya veamos las estructuras, ¿no? Yo quería especialmente que vea que todo el trabajo que se ha realizado para poder descubrir el ADN, ¿no? Ay, todo el trabajo que se ha realizado para un trabajo de muchos investigadores, de muchos años, para llegar a conocer una molécula tan importante como pues es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Para saber la función que cumple, porque siempre la duda en esos momentos fue, ¿quién era la información? ¿Quién es el encargado de que los virus se puedan multiplicar, de que las proteínas se sinteticen? Entonces se tuvieron que hacer muchas investigaciones. En el camino, pues, se quedaron también muchos investigadores que ya fallecieron, que lastimosamente no pudieron ver el resultado de todo el trabajo. Bien, entonces, con esto nosotros habíamos terminado el tema 2, que es un tema introductorio también muy bonito, sencillo, y ya, la siguiente clase vamos a ver los datos cuantitativos del ADN, vamos a hacer cálculos, vamos a ver lo que está explicando en el video, los diferentes tipos de ADN, ¿no? Ya que hay diferentes tipos de ADN, el ADN A, el ADN B, el ADN Z, ¿no? Ese es el más común. Entonces, vamos a explicar todas estas características en el tema número 3. ¿Bien? No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber, por favor, antes de terminar la clase, pues si estamos en el tiempo, ¿no?
¿Por qué las rutas de transmisión? Y ya, muy bien tu pregunta, Evelyn. A ver, son las rutas de transmisión, o si quieren, de expresión, ¿ya? Porque, ¿quién va a llevar la información que está en el ADN? ¿Quién sale del núcleo? El RNA. Entonces, ¿quién es el portador quién va a ser, digamos, en este caso, el transmisor? El depositario de la información es el ADN. El transmisor va a ser el RNA mensajero, ¿ya? ¿Y por qué el RNA mensajero? Porque va a llevar los codones para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cómo se expresa el DNA? Se expresa a través del RNA mensajero. Se expresa a través de la transcripción, síntesis de RNA, y a través de la traducción, síntesis de proteínas. ¿Bien? Entonces, por ese motivo, la transcripción y la transducción son los encargados de transmitir o de expresar la información que está depositada en el ADN. ¿Bien? No sé si ya te quedó clara la pregunta, Evelyn. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, chicos. Si no hay más preguntas, quedaremos aquí. No sé en qué estará nuestro consejo facultativo. Creo que no están dejando entrar ni a los consejeros estudiantes, porque ni siquiera los llamaron a la delegación docente, no llamaron. No sé, es increíble. Nunca en la historia habíamos visto esa situación. Bueno, veremos.